Partamos con las ponencias. Nos acompaña la magíster Paulina Urriola Urbina, de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile. Es psicóloga, magíster en terapia sistémica, constructivista e interaccional, con amplia experiencia en la intervención de niños, jóvenes y adultos en temas vinculados al desarrollo cognitivo y emocional. En los últimos 20 años ha desarrollado labores profesionales en el ámbito de la docencia universitaria, el trabajo clínico y la capacitación a profesores en distintas temáticas a lo largo de todo el país. Es docente en cátedras de pre- y posgrado en distintas universidades de Chile, relatora para diferentes entidades pedagógicas y técnicas en temáticas vinculadas al desarrollo cognitivo, los aprendizajes, inclusión educativa y desarrollo socioemocional. Actualmente es psicóloga clínica del Servicio de Salud Estudiantil de la UTEM, con ejercicio independiente de la profesión, especialmente con personas TEA. Le damos la bienvenida a Pamela con el tema Desarrollo cognitivo y emocional en contextos de educación superior, la mediación como herramienta de transformación. Gracias. Yo no hice una presentación, espero acotarme a los 20 minutos. 15 Claro, minutos, Paulina, sí, perdón, 15 minutos. 15. Ya, lo que sí, claro, efectivamente lo que tú nombras, digamos, desde la experiencia, pero por sobre todo la reflexión que yo quiero hacer hoy día tiene que ver con mi sistema de creencias. Yo creo que la modificabilidad cognitiva estructural de alguna manera nos convoca, ¿no es cierto?, a creer en la posibilidad de que efectivamente el cambio es una alternativa en cualquier nivel de educación y también en la vida. Yo voy a hacer un barrido rápido a propósito de poder considerar algunos conceptos muy básicos de la teoría, ¿no es cierto? Tomar algunos datos estadísticos locales de la universidad y hacer esa relación con lo que significan las habilidades cognitivas que uno visualiza, ¿no es cierto?, que no se desarrollan en el proceso de la educación superior, para finalmente plantear algunos desafíos para el mundo de la docencia en este nivel. Inicialmente, bueno, la teoría de la modificabilidad cognitiva estructural planteada por el doctor Feuerstein, ¿no es cierto?, lo que pretende es generar una fuente de transformación en el ser humano. Es un autor que cree firmemente en la posibilidad de cambio, un cambio estructural. Entiende que la autoplasticidad es la que nos permite cambiar la estructura cognitiva, y no solo a nivel cognitivo, como nosotros lo pudiéramos entender, sino que también emocional. Y en ese sentido, el rol del docente es el del mediador, la persona que facilita, apoya, acompaña, amplifica, ¿no es cierto?, los estímulos, los conocimientos, para que ese sujeto que está siendo mediado, en este caso podría ser, ¿no es cierto?, los estudiantes, puedan ir construyendo de manera progresiva sus conocimientos y, como decían las relatoras anteriores, un conocimiento que no es único, que es un conocimiento que se va construyendo en función también de la realidad de ese sujeto y de toda su historia. El planteamiento desde esta teoría es de una inteligencia que no es estática, es una inteligencia que se adapta a los cambios, que genera condiciones que son desafiantes, que por lo tanto está siempre puesto al servicio, ¿no es cierto?, de ir satisfaciendo las demandas del medio, ir de alguna manera trabajando, ¿no es cierto?, para lograr objetivos. Entonces, estamos hablando de una persona que está todo el tiempo, cuando estamos formando en esta línea, una persona que está todo el tiempo conectada desde la materia como tal, pero muy entendida en esa materia está dentro de una situación, y por lo tanto hay cosas que a mí en lo personal y a cada uno de los estudiantes, ¿no es cierto?, en una sala de clase pudieran motivar de manera distinta. El rol del mediador lo plantea Feuerstein, ¿no es cierto?, desde lo que dice Vygotsky en su minuto, que es como la persona, ¿no es cierto?, que es mediada desde afuera, llega un minuto en que constituye esa mediación como en propia. Lo interpsíquico pasa a lo intrapsíquico. Entonces los sujetos comienzan a tener ese desempeño que uno podría haber intencionado en algún minuto de manera autónoma. Y él dice que esta mediación es posible a través de una ecuación que
que se llama experiencia de aprendizaje mediado, en donde el mediador, ¿no es cierto?, es quien facilita el aprendizaje de esos sujetos. Y digo facilita porque un mediador a veces la gente no lo entiende y dice, no, es que le hace la pega, le hace el trabajo. No, no, el mediador es el que coloca las cuñitas para que esa persona logre ir aprendiendo. Y hay tres condiciones, llamados criterios de mediación desde esta teoría, que plantean como universales. Tres criterios que debieran estar presentes en cualquier interacción educativa. La primera de ellas tiene que ver con la intencionalidad y la reciprocidad. Cuando hablamos de ese concepto, nos estamos refiriendo a que el docente, en este caso, tiene que tener clara cuál es la meta, ¿no es cierto?, que pretende conseguir al poder entregar esa información, entregar esos contenidos, pero además tenemos que asegurarnos de que el estudiante está entendiendo lo que yo quisiera lograr a través de esa malla, ¿no es cierto?, que yo pongo a disposición del estudiantado. Entonces, muchas veces ocurre que efectivamente puede que la intención yo la tenga muy clara como docente, pero los estudiantes no siempre la reconocen o la vivencian como tal. Yo escucho habitualmente a los estudiantes decir en estos conceptos, dicen, es que hay muchos ramos que son chayas, dicen ellos. Y un ramo chaya es un ramo como que no tienen idea para qué les va a servir. No saben cuál es la utilidad que tiene eso dentro de su formación profesional. Entonces la intencionalidad pareciera ser que ahí no estuvo presente porque efectivamente no me doy cuenta de de lo útil, ¿no es cierto?, de lo práctico, de lo importante que podría ser para mi formación profesional general. Ahora, esta intencionalidad y reciprocidad hay que vincularla también en el plano emocional, porque nosotros deberíamos pensar como docentes universitarios que debería seguir existiendo la curiosidad, por ejemplo, o la motivación por aprender, este deseo de querer saber más, no de ir a la universidad y pasar porque ya, pasé el ramo, ¿no? Y después yo escucho habitualmente chicos que dicen, sí, lo que pasa es que ahora estoy viendo algo que tenía una base en los ramos anteriores, pero ese no lo pasé muy bien, no me acuerdo mucho, entonces ahora tengo no una laguna mental, sino que un océano mental, porque no tengo de dónde anclarlo. Eh, y a nivel emocional, la intencionalidad también acompaña en este concepto de mediación para que los estudiantes puedan superar las dificultades. Sabemos que tenemos chicos con distintas características, ¿no es cierto?, distintas cualidades, eh, y si bien es cierto, a algunos les va a costar muy poco y a otros mucho, eso no quiere decir que nosotros como docentes no tengamos que estar puestos en esa tarea para motivarlos y poder acompañarlos, ¿no es cierto?, a que avancen y vayan progresando. El segundo criterio importante, universal, el del significado, que es el que eh, hace que esta actividad sea relevante para mí. Es el enganche, es la motivación. Si yo le encuentro significado a lo que estoy estudiando, me comprometo al estudio. Eh, y ese criterio debiera estar no solo en la parte inicial, ¿no es cierto?, de un inicio de asignatura, sino que debiera ser un elemento que debería reaparecer a lo largo de todos los semestres, de todo el semestre. Porque claro, a veces uno se le pierde, se pierde en esa idea. Una vez cree, sí, está súper bien, esto me interesa mucho. No obstante, en la mitad del semestre uno dice, ¿qué era que estaba estudiando esto? No me acuerdo mucho, no, perdí el norte. Entonces, es un criterio que debiera estar en la práctica diaria. Y el tercer criterio universal, siempre presente, debiera ser la trascendencia, que es cómo yo me conecto con esto que estoy estudiando hoy en día para el futuro, cómo yo lo relaciono con mi vida futura. Entonces, debiera ser de alguna manera conocido, yo diría, por el docente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace que ese estudiante esté aquí? Hay prácticas que uno pareciera pensar que son como de niños, ¿no? Cuando a los niños les preguntan, cuando llega al colegio, cómo estuvo las vacaciones, y que en el fondo nos permite conectarnos con la emocionalidad de ese sujeto. Por algún motivo en la universidad como que se pierde eso, y esto es muy importante, porque la educación tiene un componente emocional que no podemos nosotros pensar que no existe.
Existen otros criterios que se van usando a medida que se necesiten, ¿no es cierto?, dependiendo de las circunstancias. Pero hay 2 o 3 que solo me gustaría mencionar, y a propósito de lo que les voy a contar inmediatamente, y que es la planificación, criterio de mediación, que yo creo que está poco desarrollado en el alumnado de la educación superior, la individualización psicológica, que tiene mucho que ver con esta neurodiversidad que han estado hablando los otros expositores, ¿no es cierto?, y la autorregulación y el control de comportamiento. Todos ellos se enseñan, todos ellos se educan. Podríamos nosotros pensar, ¿no es cierto?, bueno, pero ¿por qué no lo hicieron en el colegio? Y eso es bastante habitual. Entonces las profesoras básicas dicen, pero en educación parvularia deberían haber visto esto. Y los de media dicen, es que en básica. Y nosotros decimos, pero ¿cómo? Si ya pasaron 12 años en el colegio, son habilidades que deberían haber adquirido. Y efectivamente llegan los chicos sin esa habilidad adquirida y nos tocan. Yo creo que la responsabilidad que tenemos como profesores docentes es hacernos cargo de esos sujetos, no solo a nivel del contenido, sino que a nivel de la persona con todas sus características. Solo unos datos estadísticos chiquititos para que puedan entender de dónde yo miro para decir por qué es tan importante esta mediación para el desarrollo cognitivo. Algunos datos estadísticos. Por ejemplo, para la gente que está de otros lugares de Chile, ¿no es cierto?, hay una prueba de acceso a la universidad, de ingreso, tiene un máximo de 850 puntos. En la prueba de lenguaje, el promedio de la Facultad de Humanidades de la universidad es 523. Por lo tanto, o 532. Por lo tanto, hay una brecha importante cuando el objetivo de esa prueba, ¿no es cierto?, es poder relevar información, ser capaz de generar información, leer, comprender tanto explícita como explícitamente. En la Facultad de Ingeniería, mismo puntaje, ¿no es cierto?, final, el puntaje promedio son 552. Entonces tenemos chicos que repiten cálculo, ¿no es cierto?, álgebra y otros ramos de estos comunes durante varias veces, no solo una, sino que 2, 3, ¿no es cierto?, porque les faltan conocimientos, les falta desarrollar habilidades, sumadas a estas otras que yo les decía, la falta de planificación, ¿no es cierto?, la dificultad para enfrentar desafíos, etc. Otro dato importante, tiempo de titulación, 2 años en promedio más allá de las carreras, en ingeniería 3. Y un dato que es súper, que me parece sintomático, anterior a la pandemia, por cierto, año 2017, en el primer semestre creo que fue 1.243 estudiantes reprobaron por inasistencia. Entonces yo digo, a ver, con todos estos datos que tenemos estadísticos, nosotros efectivamente podríamos pensar, bueno, ¿qué está pasando a nivel cognitivo? ¿Qué pasa con las funciones cognitivas, esas que nos permiten diseñar planes, iniciar actividades, ¿no es cierto?, regular, monitorizar la tarea, o seleccionar, tomar decisiones? Pareciera ser que estos puntajes, estas cantidades, estos números, ¿no es cierto?, este análisis cuantitativo, nos podrían indicar que hay algunos fallos en esos niveles. Es verdad. Paulina, perdón, te queda un minutito. Ok. Es verdad que uno ve cómo cambian los chicos. Uno ve cómo cambian los chicos de primero a cuarto, pero estos datos nos podrían dar cuenta de qué, de faltas de planificaciones, de problemas de monitorización, de dificultades en la responsabilidad y la autonomía, falta de flexibilidad cognitiva, no buena toma de decisiones. ¿Cuál sería, desde esta perspectiva de la modificabilidad, los grandes desafíos que tendríamos como docente? Por un lado, es considerar efectivamente la amplia diversidad cognitiva y emocional que tenemos en nuestras aulas. Yo creo que tenemos que estar claros de que necesitamos establecer una relación con nuestros estudiantes a escala humana. Nos tendría que importar que nuestros estudiantes tengan crisis de pánico, por ejemplo. Nos tendría que importar que nuestros estudiantes no tengan conexiones a internet y que por lo tanto se dificulten los aprendizajes. Deberíamos estar siempre presentes de estos 3 criterios: intencionalidad, significado, trascendencia. Y eso, los dejo aquí.